¿Cómo está? Muy buenas noches. Disculpe, había apagado el audio. Buenas noches. ¿Cómo están? A ver, un ratito. Ahorita voy a compartir la diapositiva y también de paso. Vamos a ver. Disculpen chicos, más bien el día de ayer vine, bueno, no sé si les habrán explicado, pero tuve un inconveniente de fuerza mayor. Si no, ustedes saben que yo no falto. Yo siempre estoy dando mi clase, pero el día de ayer pues no pude. Se me hizo imposible. Y ya vine acá casi a las 9:10 a la institución para justificar y ya era demasiado tarde. Pues tampoco ya había mandado el enlace, nada. Por eso es que tampoco ya no mandé nada. Más bien un día aparte, ya después que pase todas las festividades de la vendimia, a ver si recuperamos un día, ¿ya? Para ponernos de acuerdo, por favor. Ahora, por favor, me confirman cuando logren visualizar la diapositiva. Ya se le puede ver mis. Ok, a ver, muy bien. Voy a tomar asistencia, ¿ya? A ver. Hoy estamos 8. Feliz día para todas las señoritas que están en el aula virtual. Centeno, Laura. Muy bien, Centeno. Chileno. Presente mis buenas noches, chileno. ¿Cómo estás, Chileno? Cruz Donaire. Muy bien, Janola. Muy bien. Hernández Cabrera. Guamani Guerra. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Requejo. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Requejo? Muy bien. Rimachi. El laboratorio no se come. Rimachi. Presente, profesora. Buenas noches. Disculpe. ¿Cómo estás? Sánchez Pariona. Tello. Villegas. Muy bien. Huachín Salazar.
Hernández Mendoza. ¿Cómo estás? Fusilaime. Cardoso. Presente, profesora. Buenas noches. Cusilaime. Ok, ¿cómo está Fusilaime? Cardoso. Orel de la Cruz. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aro Carbonira. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Fernández Fernández. Cabrera Cuña. Buenas noches. ¿Cómo estás? Evanán Tacas. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, ahora sí ya vi, Cardoso, me escribiste mensaje. Muy bien. Listo, ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Listo, a Miss, ver. buenas noches, Miss. ¿Me escucha Miss? Cardoso Linares, Miss. Hola, Cardoso. Sí, sí te escuché, además también vi tu mensaje. Ya, Miss, gracias. Ok. Muy bien, a ver, el día de hoy vamos a trabajar lo que se refiere a factores biológicos y también ambientales del comportamiento humano. ¿Por qué es importante ver este punto en lo que viene a ser los factores biológicos? O sea, todo lo que interviene en el cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, y eso también es determinante para tener un cierto comportamiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de repente tienen alterado el sistema nervioso, no producen la suficiente cantidad de neurotransmisores, y eso lo vamos a ver ahorita, y eso va a cambiar muchísimo lo que viene a ser el comportamiento de algunas personas. Cambia sus emociones, sus sentimientos, y eso lo expresa en la forma de comportarse, ¿ya? Y también los factores ambientales, o sea, todo lo que se encuentra en mi entorno, cómo me han criado, los valores por los cuales yo he sido inculcado, de repente también las creencias, la religión, todo eso puede cambiar el comportamiento. No todos nos comportamos de la misma manera, pero esto es importante para poder saber por qué algunas personas tienen ciertas reacciones, ¿no?, frente a una determinada situación. Bueno, entonces, empecemos con lo que vienen a ser los factores biológicos, ¿ya? Las bases biológicas. A ver, los chicos que están de manera virtual, ¿se me escucha claro, verdad? ¿No tienen ningún problema? Sí, profesora, Sí, Miss. gracias. Sí, se escucha, Ah, Miss. Sí, Miss. ok, listo, muy bien. Entonces, a ver, primero vamos a ver las bases biológicas. ¿De dónde parte, ¿no?, lo que es el comportamiento humano? Como dice ahí, miren, desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde la época de los griegos, y si ustedes se dan cuenta, en todo momento mencionamos a Hipócrates. Hipócrates en salud materna, Hipócrates en salud mental, en todo momento, porque viene a ser uno de los pioneros en cuanto a lo que viene a ser los estudios de medicina. Viene a ser, pues, el padre de la medicina. Por eso es que los médicos hacen su juramento hipocrático. Claro, ¿no? Entonces, Hipócrates viene a ser un personaje muy importante que, muy aparte de ser filósofo, también tuvo bastantes conocimientos en cuanto era a la medicina, ¿ya? Desde el siglo IV antes de Cristo, él, ¿qué es lo que decía? Él ya decía que las alegrías
placeres, las risas y las bromas son parte del ser humano, del actuar día a día y que puede cambiar, ¿no? Se supone que esa es la parte positiva, cuando una persona está contenta, cuando una persona está alegre, cuando una persona siente, ama, se ríe, ¿no? E inclusive cuando se juega con otros seres humanos, ¿no? Pero también parte de lo que es el comportamiento humano se basa de repente en la contraparte, o sea, la parte, por decirlo así, entre comillas, la parte negativa, lo que es la tristeza, la aflicción, el abatimiento y lamentaciones. O sea, eso significa que nosotros estamos en una constante balanza entre lo que viene a ser lo bueno y lo malo, ¿no? No siempre vamos a estar contentos, no siempre vamos a estar de humor para poder tener sentimientos de alegría o de repente para poder, pues, estar acompañados, ¿no? A veces queremos también estar solos, ¿no? Entonces, Hipócrates, desde ese punto de vista, vio que el comportamiento humano viene a ser bastante cambiante, ¿no? Y no significa que seamos bipolares, sino que es parte del día a día. También dice que el ser humano, dentro de su comportamiento, nos volvemos locos, el miedo y los terrores nos asaltan, así como el desasosiego y la pereza. O sea, estamos expuestos, miren, a todos estos factores, ¿no? Cierra la ventana, hija, si no por ahí se escapa el aire, por eso es que están con calor. Si no, no conserva el... Ah, ok, listo, ahora sí, porque si no, no me llega hasta acá. Listo, entonces, ojo, cuando dice nos volvemos locos, ¿a qué se refiere? Se refiere específicamente, esta frase no significa que tengamos algún trastorno psicológico, sino que a veces podemos tener un comportamiento quizá alterado, un comportamiento que no es normal en nuestro actuar diario, ¿no? Que hay ciertas cosas que nos pueden generar miedo y terror. Eso es algo característico del ser humano. Todos tenemos miedo a algo, ¿no? Todos, absolutamente todos. De repente tengo miedo a que le pase algo a mis padres, a mi familia, tengo miedo a que de repente saliendo a la calle me asalten, algo, ¿no? Algo de todas maneras me va a generar ese temor, ¿no? Así también como a veces nos dejamos llevar por el desasosiego. ¿Qué significa el desasosiego? O sea, la confusión, ¿no? La contrariedad. A veces nos sentimos contrariados, no sabemos de repente qué hacer frente a un problema al cual nosotros estamos atravesando, ¿no? Y también nos dejamos llevar por la pereza. Y miren que la pereza está considerado dentro de uno de los 7 pecados capitales, al igual que la ira, ¿no? Pero a veces nos dejamos llevar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Todo eso lo sufrimos desde el cerebro. O sea, Hipócrates decía que el cerebro era el motor, el centro de todas esas emociones, de todos esos sentimientos que en conjunto el ser humano puede sentir y puede cambiar su comportamiento, ¿no? O sea, que el responsable de todo eso viene a ser el cerebro, según Hipócrates. Ahora, no está tan alejado de la verdad. Más adelante, o sea, ya siglos y siglos después, se ha hablado de lo que es la inteligencia emocional. Se dice que hay una controversia en cuanto a lo que es el autor de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Algunos dicen que fue Daniel Goleman, otros dicen fue Peter Salovey, bueno. En ese conflicto, mientras ellos deciden quién ha sido el autor, Daniel Goleman es un autor muy, muy bueno, en el cual ha explicado cómo la persona atraviesa por la inteligencia. Ojo, no la inteligencia que nos caracteriza a cada uno, porque cada uno de nosotros somos seres inteligentes, somos seres racionales, capaces de enfrentar las vicisitudes y también saber solucionar los problemas que se nos presentan en el día a día, ¿no? Esa es la inteligencia.
Ojo, inteligencia no es saber matemática, no es saber lenguaje o no es saber un determinado curso, sino saber cómo solucionar los problemas que nosotros tenemos. Muy bien, esa es la inteligencia. Pero Daniel Goleman decía que la inteligencia emocional se refiere o está relacionado con ser justos. Por ejemplo, es saber controlar mis emociones, no dejarme llevar de repente, quizá por la ira, no dejarme llevar por mis emociones primarias. Nosotros tenemos el poder para poder controlarlos y enfrentarlos. La inteligencia emocional, decía Daniel Goleman, que viene a ser o proviene de una parte específica del cerebro. Dice que todo ser humano tiene, si bien es cierto, la anatomía nos dice que el cerebro está compuesto por 2 hemisferios, pero él lo explica de una manera en la que el cerebro se divide en 3 partes, ¿ya? Una que viene a ser el neocórtex, la segunda, el prosencéfalo, y la tercera, el cerebro reptiliano. Miren, ¿eh? Dice que nosotros tenemos un cerebro reptiliano. ¿A qué se refiere con eso cuando dice que nosotros tenemos un cerebro reptiliano? Que en algún momento de nuestra vida nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos. Por ejemplo, nosotros, así como los reptiles, ¿no? Cuando tú molestas a un reptil, cuando tú de repente lo quieres tocar o cuando le quieres hacer algo, ¿qué es lo que hace el reptil? Un cocodrilo, por ejemplo. Se molesta y te ataca, ¿no? Sí. Sí, que me ibas a decir, hija. Se activan sus mecanismos de defensa. Exacto, se activan sus mecanismos de defensa, perfecto. Entonces, dentro de su cerebro que dice, ah, no, yo tengo que protegerme, tengo que mantenerme vivo, entonces tengo que eliminar de repente al rival o tengo que eliminar a esa ofensa o esa de repente algo ofensivo, ¿no? A mi contrincante, ¿no? Lo tengo que eliminar. Perfecto. Entonces, Se y sienten nosotros también, ¿perdón? Decía que generalmente se sienten amenazados, entonces cualquier movimiento piensan que sienten que les vamos a hacer daño. Exacto. Significa, así su compañera, les voy a compartir lo que dice su compañera, dice que en todo momento se siente amenazado, ¿no? Y por eso reacciona de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene su cerebro, piensa, pero es un pensamiento primitivo, instintivo. Y hasta cierto punto el ser humano también actúa de esa forma. A veces cuando nosotros de repente estamos fastidiados, estamos de mal humor, viene alguien y nosotros de repente reaccionamos y así, ¿no? Reaccionamos así a veces, analicen. Ninguna persona en ningún momento de su vida, que no me mientan, no ha reaccionado de una forma agresiva, ¿no? Parece el perrito esos consentidos o rabiosos que cuando tú los tocas y ahí mismo te empiezan a ladrar. Sí, así reaccionamos. Ese es nuestro cerebro reptiliano. Y ese es el que nosotros tenemos que aprender a suprimir con nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional viene del neocórtex, o sea, de nuestro cerebro racional. Claro, yo puedo estar de mal humor, pero yo tengo que aprender a separar que el resto no tiene la culpa. Yo puedo tener miles de problemas y cada uno de ustedes viene a ser un mundo diferente. Todos son mundos diferentes. Puede estar pasando millones de cosas por mi cabeza, de repente no tengo dinero, ahora cómo vengo mañana y ahora qué voy a cocinar o miles de cosas. No sé, qué estará pasando por su cabecita. O de repente tienen algún familiar enfermo, o ustedes mismos de repente están atravesando por una enfermedad, ¿no? Entonces, miles de pensamientos, pero la inteligencia emocional nos dice que tenemos que aprender a equilibrar. No podemos reaccionar de una manera instintiva. ¿Ya? Listo, muy bien. Es un muy buen autor, Daniel Goleman, ¿no?
A ver, vamos, seguimos. Después, dentro de las bases biológicas que también otro científico nos ha, ya más adelante, siglos después, viene a ser Gregor Mendel, el responsable de lo que viene a ser la herencia genética, la herencia. No sé si ustedes en biología o de repente en algún curso en primer ciclo llevaron lo que era la teoría de la herencia, ¿no? Los genes. Claro, que combinaban, si por ejemplo tengo una flor blanca y una flor roja, y combinando ambos va a salir una flor rosada, así, ¿no? Esas son las leyes de Mendel, pues acá justo es este personaje, ¿no? ¿Qué nos dice según Gregor Mendel? Él avala lo que es la herencia biológica y está totalmente en lo cierto. Nosotros heredamos características de nuestros padres y de nuestros antecesores, los heredamos, sí. Yo heredo, por ejemplo, el color del cabello de mis padres, de repente heredo la forma de mis ojos, la boca, la nariz, de repente hasta la contextura, ¿no? De repente de mi mamá o de mi papá. La herencia, eso es inevitable. Y si no te pareces a ninguno de los dos, ojo, no significa que seas hijo del vecino. Puede ser que tus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, o qué sé yo, más atrás, pueda ser que hayan tenido esas características. Y es así, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas que son, por ejemplo, son hijos y que tienen la tez clara, tienen cabellos claros, bien ondulados, bien así zambitos, o sea, son, por decirlo así, son blancos, y cuando tienen su primer hijo, les nace un niño hermoso, bien morochito, bien zambito, con sus ojos oscuros, oscuros. ¿Y de dónde salió? Ah, tenemos que ver pues los antecesores, de repente por ahí, algunos se filtró, y la genética pues, ¿qué nos dice? Que los caracteres hereditarios pueden ser dominantes o recesivos. Dominantes, se van a dar las características sí o sí en la siguiente generación, ¿ya? Cuando son dominantes. Pero cuando son recesivos significa que van a tener una combinación con los genes dominantes. Por ejemplo, gen dominante, papá tiene color de ojos marrones, mamá tiene color de ojos oscuros, de color negro. Los hijos tres nacen con los ojos marrones, y uno nace con el color de ojos oscuro. ¿Quién tiene el gen dominante? El padre. Claro, el padre, ¿no? Y así vamos a ir viendo, pero en algún momento este gen recesivo va a regresar, va a volver. Por eso es que a veces nacen niños con características y no se parecen a los padres, porque han retrocedido a los antecesores. La herencia no se equivoca. Y si aún así vemos nuestro árbol genealógico y vemos desde el principio y no hay ninguno con esas características, ahí sí puedes decir, soy hijo del vecino, ¿no? Listo. Entonces, caracteres hereditarios. Eso es innegable. Y los caracteres hereditarios no solamente se pueden heredar o se pueden ver en lo que es la parte física, también en la parte de comportamiento y en la parte psicológica. Por eso es que algunos médicos, cuando tenemos, por ejemplo, atendemos a un paciente que tiene ansiedad o que tiene esquizofrenia, hay que ver padres, abuelos, si han tenido esa condición.
¿Ya? Ojo, hay que tener en cuenta eso, por favor. La genética influye en los caracteres psicológicos también como la inteligencia. ¿De quién heredamos la inteligencia? A ver qué me dicen ustedes, chicos, que están escuchándome a través de lo que es la computadora. De la mamá. Del Rimachi, del papá. Así fue. Ah, sí, Rimachi, sí. ¿Cuándo no? De Rimachi, del papá dice que sacan la inteligencia. No, la inteligencia viene hereditario. Yo heredo la inteligencia de mi abuela, porque cuando mi mamá estaba en el vientre de mi abuela, ya tenía las características de ella. Ya tenía sus óvulos dentro, cuando estaba dentro del vientre de mi abuela. Entonces, ¿de quién proviene? De mi mamá, de mi abuela. ¿Ya? Ojo, pero también no solamente la inteligencia, también se pueden heredar, como les decía, las enfermedades y los trastornos. ¿Ya? O sea que si hay de repente alguna condición que es bastante dominante, como los casos de ansiedad, lo que es esquizofrenia, trastorno bipolar, de frente, por lo menos, uno de los hijos va a heredar esa condición, si no es el primero. ¿Ya? Por eso se recomienda que los pacientes que tienen esquizofrenia y trastorno bipolar no tengan descendencia, porque es bastante penoso tener a un niño con este tipo de trastornos. ¿Ya? Muy bien, entonces es innegable lo que dice Gregor Mendel, ¿no? Ahora, eso de que, yo tengo la personalidad de mi mamá, yo tengo la personalidad de mi papá. No, la personalidad la creas tú. Tú no naces con la personalidad, tú la vas formando a lo largo de los años. Con lo que sí naces es con el carácter. Pero el carácter no significa, soy renegón, pues, soy intolerante, conmigo nadie puede. No, eso no es carácter. Carácter no significa, yo apabullo a todo el mundo, yo callo a todo el mundo. No, eso no es tener carácter, eso es tener mal carácter. Carácter es la capacidad de ser líder. Eso es carácter, ¿ya? Por si Dominar acaso. las emociones. Dominar las emociones, tratar de dominar las circunstancias. Claro que sí, eso es carácter, ¿no? No el hecho, a veces las personas confunden y piensan, carácter, no, es que yo tengo mi carácter, pues. Y si quieren, también, y si no, no van a poder conmigo. No, así no es. Esa no es la razón, ¿no? Ahora no quiere bajar. Ay. Listo, vamos a ver entonces, ahora sí, previo a los dos personajes importantes que hablan específicamente de los factores biológicos del comportamiento, ahora vamos a empezar a ver una de las bases biológicas más importantes que viene a ser el sistema nervioso. El sistema nervioso viene a ser el centro de todo nuestro comportamiento. Es donde se crea, donde nace todas las sensaciones, todo lo que se relaciona con el entorno, nuestros impulsos, nuestros sentimientos, todo se genera ahí, es la cuna de todo eso, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el sistema nervioso? De repente esto lo han estudiado en lo que es, pues, anatomía, pero de todas maneras es importante repasarlo, ¿ya? El sistema nervioso viene a ser una red de tejidos especializados. Por eso se dice que es uno de los sistemas más avanzados. Por eso es que se demora en el ser humano en madurar. Cuando el niño nace, nace con su sistema nervioso todavía inmaduro. A lo largo de los años va a ir madurando o completando su maduración final, ¿no? Ya, por si acaso, es así. Los niños cuando son recién nacidos tienen su sistema nervioso inmaduro. No se les puede alterar tampoco. Ellos, a medida que crecen en un ambiente, ese sistema nervioso va a madurar completamente,
¿ya? Por eso dice, es una red de tejidos especializados que están a lo largo de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Tenemos en alguna parte lo que es un tejido nervioso, ¿ya? O te hincan el dedo gordo del pie, no lo vas a sentir. Si lo sientes, ¿qué sientes? Ujú. ¿Qué sienten cuando le pinchan el dedo del pie? Cosquillas. ¿Cosquillas? No, ya, ella ya está mal, Dolor. ya. Su sistema nervioso ya, ya, no, ya Claro, caducó, cuando- ya. Dolor, claro, si a ti te pinchan con una aguja el dedo del pie, como, Ya, yo escuché, yo entendí si te, no sé, pues si te hacen así como un rasguñito o algo así. no, si te pinchan el dedo, vas a sentir dolor, y el dolor Ah, viene a ser, claro, es una reacción del tejido nervioso, ¿no? Segunda característica del tejido nervioso, es complejo, pero también es fundamental. Complejo, por supuesto que sí. Se dice que la persona especializada en el sistema nervioso, ¿qué especialista es? Neurólogo. Y el cirujano. neurocirujano. Se dice, así como los astronautas para poder explorar el sistema nervioso, esto yo también, ya se me cruzó ya. Los astronautas para poder explorar el espacio tienen un límite, ¿no es cierto? O sea, no pueden llegar más allá. Porque pierde oxígeno, porque de repente se pueden congelar, porque la presión que hay en el espacio es mayor, ¿no? Entonces puede romperse el tímpano, puede perder la vista, ¿no? Entonces, inclusive hasta el traje puede romperse, ¿no? Entonces, ellos tienen un límite, igualito. Los neurólogos, los neurocirujanos tienen un límite. Comparan el estudio del sistema nervioso con el estudio del espacio exterior. O sea, no se va a realizar al 100%. Es tan maravilloso, es tan complejo a la vez, que es muy, muy difícil conocerlo en un 100%. ¿Ya? Pero es fundamental, porque sin el sistema nervioso nosotros no podríamos realizar las actividades que hacemos normalmente, como por ejemplo pensar, ¿no? Pensar, dormir, ¿no? Tener sueño, tener hambre, tener sed, ¿no? La profesora que tiene conmigo. Listo, entonces, en ese caso, es fundamental, es algo importante, es primordial tener sano nuestro sistema nervioso. Tercera característica, recibe los impulsos nerviosos. ¿De dónde recibe los impulsos nerviosos? Del exterior. Todo lo que nos rodea va a crear un estímulo que va a procesarse en el sistema nervioso. Yo voy pasando por la calle y veo un jovencito musculoso, alto, guapo, tipo Rimachi. ¿No Rimachi? Claro, profesora. Entonces, la vista se me va. Ese es un estímulo visual, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo ha procesado? En mi sistema nervioso, pues, ¿no? Mi sistema nervioso. Igualito para los varones. Ven una chica agraciada, guapa, simpática, entonces también la vista se les va. Van a probar algo, llega la hora del almuerzo y ven un rico plato en la mesa, servido en la mesa. La lengua y las glándulas salivales empiezan a producir estímulo, empiezan a salivar, ¿no? Qué rico, ya lo están sintiendo, ya con el olfato nada más ya están sintiendo el sabor en la boca, excepto su compañera que está resfriada, ¿no? Ella no siente nada por ahora. Entonces, se crea ese estímulo y ese estímulo viaja para poder procesarlo y nuevamente regresar y poder satisfacer esa necesidad, ¿ya?
Y la cuarta función, o la cuarta característica, mejor dicho, es que nosotros nos relacionamos siempre por los sentidos. Ojo, los sentidos no solamente son 5. Fíjense, ustedes busquen, no se las voy a dejar de tarea, en el Classroom, se las voy a dejar de tarea para el viernes, para que ustedes me digan qué otros sentidos tenemos, ¿ya? Porque las que siempre hemos aprendido desde primaria, el sentido del tacto, de la vista, del gusto, del olfato, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Entonces, y de la audición. Esas 5, pero existen otros sentidos más, ¿no? Como por ejemplo, la sensación térmica. Se hace calor, se hace frío, ¿no? Entonces, existen otros sentidos. Y ustedes dirán, no, pero eso pertenece al tacto. Es una de las funciones del tacto. No, es que hay receptores que son especializados. Los 5 que siempre hemos aprendido son muy generales, ¿no? Entonces, todo lo que está en nuestro cuerpo va a recepcionar lo que se encuentra a nuestro alrededor. ¿Ya? Y va a recibir toda esa información. Y esa información se guarda. Si yo, por ejemplo, yo les digo, ojo, si ustedes ven un insecto con colores brillantes, no lo toquen. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si yo les digo, si ven un insecto con colores brillantes, no se toca. ¿Por qué? Porque te puedes electrocutar. No se Porque ríe. se puede electrocutar. No, pues, si ven un insecto, como, o de repente un animal, ¿no? Con colores brillantes, no se toca. ¿Por qué? Pueden ser venenosas, pues mismo. Exacto, muy bien. Pueden ser venenosos. Y eso, obviamente lo aprendí primero por la vista. Veo, tengo que analizar, ver si es brillante. No, no lo toco, es venenoso, ¿no? Puede causarme daño. Pero aprendo, ¿no es cierto? A menos que sea daltónico y no distinga los colores, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, acuérdense, esas son las características del sistema nervioso, ¿no? Ojo, esto tienen que aprendérselo, esto sí, por favor, tienen que aprendérselo sí o sí. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? La unidad funcional del sistema nervioso, o sea, lo más importante del sistema nervioso viene a ser las neuronas. El esquema que tenemos de las neuronas más común vienen a ser lo que ustedes pueden apreciar en la imagen. Es la unidad básica, la unidad funcional, lo más importante. Si faltan neuronas y no se renuevan, entonces vamos perdiendo la capacidad de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, la neurona. Muy bien. Vamos a ver las partes de lo que viene a ser la neurona. Primera parte. Tenemos, desde aquí vamos a empezar, esta partecita. Esta parte que viene a ser el cuerpo de la neurona, ¿no? Parece una estrella, ¿no? Que tiene ramificaciones. Son 3 partes específicamente. Miren, no lo he dividido. No, sí, aquí está. Vamos, aquí está. Cuerpo o soma, ¿no? Pertenece todo esto. Hasta aquí, nada más. Hasta aquí pertenece el cuerpo o soma, ¿ya? ¿Dónde está? Allá. El cuerpo o soma, ¿qué es lo que tiene? Tiene las famosas dendritas. Las dendritas vendrían a ser como los cabellos de la neurona, ¿ya? Los cabellos, así como cuando ustedes se levantan recién en la mañana, igualito, ¿no? Esas son sus dendritas. Y también tenemos el núcleo. Estas dendritas son las que van a recoger el impulso nervioso de otras neuronas. Así como aquí. Voy a retornar la imagen. Así, miren, como en este caso. Fíjense, miren, así pasa el impulso nervioso en microsegundos. O sea, decir, mientras tú dices impulso nervioso, ya pasaron como 10 impulsos nerviosos, ¿no? En lo que completas la palabra.
Entonces, es tan rápido, en nanosegundos pasa ese impulso nervioso. Y las dendritas son las encargadas de recoger de otras neuronas el impulso. Y así se va formando como una red, como una malla en la cual se interconecta todas las neuronas. Listo. Entonces, ese es el cuerpo o soma. Después tenemos la parte intermedia que viene a ser el axón. El axón. Todo esto que parece una salchicha, esto viene a ser el axón, ¿ya? El axón tiene una parte muy importante. Está conformado por unas células que se llaman las células de Schwann. Así se llaman. A ver, repitan, Schwann. No es Schwann, ¿ah? No es Schwann, ¿ah? Es Schwann. Suavecito, como si estuvieran diciendo shh, así, ¿no? Exacto. Esas son las células de Schwann. De Chihuahua, no, ¿ah? Estas células en la parte externa están cubiertas por una sustancia que se llama mielina. Mielina, no merlina ni otra palabra, por si acaso. Mielina, ¿ya? ¿Por qué es importante la mielina? La mielina es muy importante. Imagínense, a ver, miren ese cable, o los cables de luz, para los chicos que me están escuchando, los cables de luz están compuestas por dos partes. La parte interna que viene a ser la conexión, o sea, el que conduce la electricidad, ¿no es cierto? Que viene a ser ¿de qué está hecho? La parte interna. Ay, no me ¿De acuerdo qué? cómo se llama, pero es un metal. Ajá, exacto. El que conduce la electricidad. ¿Cómo se llama? Cobre, claro, cobre. Esa parte interna dorada es cobre, pero por fuera tiene una cubierta aislante. Imagínense que el axón fuera así, que lo de adentro, lo que es de cobre, vienen a ser las células de Schwann, ¿ya? Y lo de afuera, esa cubierta aislante, viene a ser la mielina. ¿Por qué ¿por qué los cordones de luz tienen esa cubierta aislante? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? Para proteger el, para proteger el cobre y también para protegernos a nosotros de la electricidad. Bueno, Claro, exacto, para que no se escape la electricidad, ¿no? La conducción eléctrica vaya en un solo sentido, porque si tú encuentras una parte que está de ese cable, está pelado, tú tocas el cobre, te pasa electricidad, y la electricidad se desvió para otro lugar, ¿no? Es igualito. Las células de Schwann en el axón pasan el conducto o el impulso nervioso, lo conducen hacia la cola y la mielina evita que ese impulso nervioso se desvíe para otro lado. ¿Ya? Por eso lo comparo con un cable eléctrico, ¿no? Igualito. Entonces, eso es en el caso del axón. Vamos ahora, la última parte viene a ser esta, que vienen a ser como unas patitas, ¿no? Ese es el pie, botón o teledendritas, ¿ya? Esos vienen a ser, viene a ser el pie, o prácticamente, pues, ¿no? El pie, los piececitos de la neurona. ¿Ya? Es la parte final de lo que viene a ser la neurona. Y este pie se conecta, ¿con qué creen? Con la siguiente neurona, pero ¿con qué parte? Este pie, ¿con qué se va a unir? ¿Con qué? ¿Con qué se une? Con la siguiente neurona, pero ¿a través de qué se une? ¿Con quién va a estar conectado? ¿Este pie con qué? ¿Con otro pie de la otra neurona? Exacto.
con la dendrita de la siguiente neurona. O sea, van a ir formando, como les dije, como si fuera una malla, como si fuera una red, que están interconectados todos. El pie se va a unir con la dendrita de la siguiente neurona, y así sucesivamente, ¿no? Se van a ir interconectados. Perfecto. Muy bien, entonces por eso es importante esta neurona. Ahora, ojo, desterrando mitos, como dice el programa, como dice en un espacio de internet, desterrando mitos. Es falso que el ser humano use el 10% de su cerebro. Usamos todo. Imagínense si usáramos el 10% de nuestro cerebro, estaríamos babeando nada más. ¿No? No, no. Es falso. Usamos todo. ¿Por qué? Porque cada parte del cerebro está encargada de una parte también de lo que es las funciones que nosotros cumplimos, como por ejemplo hablar, pensar, concentrarnos, caminar, ¿no? Imagínense si solamente usáramos el 10%, una parte, entonces solamente sabríamos caminar y no saber hablar, ¿no? Entonces, si usamos el 100%, si una neurona muere, ¿no se regenera? Sí se regenera, pero hasta cierta edad. Todos son menores de 30 años, ¿verdad? Sí, seguro. Yo no. No, profesora. Cuando tú llegas a los 30 o 35 años, ya pasé también. Cuando llegas hasta esa edad, en este caso, nosotros vamos, imagínense que en nuestra vida fuéramos como una montaña. Estamos escalando, llegamos al máximo, llegamos a la cima de la montaña cuando tenemos entre 30 y 35 años. Uf, ahí estamos en una superpotencia, usamos en nuestro cerebro al máximo y nuestras neuronas, si le pasa algo, se puede regenerar con mayor facilidad. Pero pasando los 35 años vamos en picada. O sea, de bajada, ¿no? ¿Qué significa? Y eso depende también de cada persona, cómo haya cuidado su cuerpo. Si de repente yo no duermo, si me gusta comer demasiadas comidas grasosas, si de repente me desvelo en el celular, si quizá, o sea, hago ciertas actividades que van a alterar mi sistema nervioso, esa caída va a ser como que te aventaran de la cima del Huascarán, o sea, caída libre, ¿no? Entonces, no, hay otra bajada, por decirlo así, más lenta, pero ya pasando los 35 años, eso sí, es mucho más difícil que nuestro sistema nervioso se regenere, y peor si llegamos a los 60 años. Ahí todavía no llegamos. ¿Ya? Entonces, es así, nuestra vida es así, vamos nosotros dependiendo cómo vamos alimentando nuestro sistema nervioso. Si, por ejemplo, sufrimos de constantes anemias, no desayunamos, no nos alimentamos bien, por ejemplo, no desayunan y se desmayan, eso va alterando su sistema nervioso, va quitándole oxígeno a sus neuronas. Acuérdense que las neuronas se alimentan de glucosa, y la glucosa no es solamente azúcar. Recuerden el proceso bioquímico, todo lo que ustedes comen, todo lo que ustedes consumen, al final se va a convertir en glucógeno. Y el glucógeno se va a encargar de producir glucosa para que ustedes puedan llegar hasta el final del día activos. Entonces, ahora analicen. Si están desayunando, si se están alimentando bien, están alimentando bien a su cerebro, ¿ya? ¿Y con qué también? Acuérdense que todo al final se convierte en glucosa, ¿ya? Claro, eso sí, si tú consumes alimentos que son muy dulces o alimentos no aptos, lógico que el exceso de glucosa también los va a atiborrar, ¿no? Lo que va a ocasionar es de que más bien, en vez de que estén acelerados, o que estén activas, tus neuronas es así como los niños. Tú le das dulce al niño, hiperactivo, sube, baja, corre, se sienta, se para y ya está encima tuyo, encima de tu cabeza. Pero también cuando le baja la glucosa lo ves tirado en el suelo.
Es igual así con las neuronas. Tú le das un impacto de glucosa, vas a estar activo, vas a estar despierto, así como con el café. Los ojos se te abren, así ya pareces esas ardillas ya súper hiperactivas, pero también llega un momento en que después viene la bajada de glucosa. Ya, te da sueño, te sientes inactivo, entonces tampoco es bueno excederse, ¿no? Muy bien. Tipos de neuronas. Son 3 tipos de neuronas. Neuronas sensoriales o aferentes, neuronas motoras o eferentes, interneuronas o neuronas de asociación. Ahí nomás les dice su nombre. Neuronas sensoriales, ¿a qué se refieren? Recogen la información de nuestros órganos sensoriales, o sea, de los sentidos, ¿ya? Los órganos sensoriales o aferentes recogen la información de nuestros sentidos. Si yo, por ejemplo, toco la pared, ¿qué voy a sentir? Que está frío, no, está caliente. Está caliente. Y acá está caliente. Tanto calor que mira, ni frío está la losa, ¿no? Entonces, bueno, ya, voy a sentir la temperatura. Y esa información de la temperatura la va a recoger mis neuronas sensoriales, ¿ya? Sensoriales. Y la van a llevar hasta mi médula, lo que está en el centro de mi columna vertebral. Va a viajar por todos mis nervios, desde la palma de mi mano hasta mi columna, hasta la médula. Y de ahí va a subir hasta el cerebro para ser procesado, ¿ya? Las neuronas motoras o eferentes son las que reciben la información de la médula o el cerebro y llevan la información hasta los músculos y glándulas. Explicación. Vamos a hacer como un ejemplo. De repente yo estoy muy apurado, voy a desayunar, he puesto la tetera a hervir, empieza a hervir el agua, yo voy a apagar lo que es el fuego, voy a apagar la cocina y agarro la tetera de casualidad. ¿Neurona sensorial o motora? Sensorial. ¿Y qué va a recepcionar? El calor. El calor, muy bien. Se quema mi mano, ¿no es cierto? Lleva la información hasta mi cerebro. Y mi cerebro va a dar la respuesta. Y la respuesta la va a llevar mis neuronas motoras. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? Saco la mano. Esa es la información que mandó mi cerebro a través de las neuronas motoras. Reaccioné, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el ejemplo en las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Y las interneuronas vienen a ser las neuronas intermedias o las que intercomunican entre las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Y esas neuronas dónde se encuentran, profesora? En todo el cuerpo. Las neuronas no solamente se encuentran en el cerebro, hay neuronas también especializadas en la médula y las neuronas que están en los nervios. Los nervios que nosotros tenemos en nuestras extremidades, en nuestro tronco, también están conformados por neuronas. ¿Ya? Ya. En todo nuestro cuerpo encontramos neuronas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro entonces cuáles son los tipos de neuronas, no? Neuronas sensoriales, las que recogen las sensaciones de los sentidos. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. A ver. Me sirven una comida que me gusta. ¿Qué información va a recoger mis neuronas sensoriales? Rico, agradable. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. No. Tú estás sentado, ya, vamos a ser más específicos.
Tú estás sentado o sentada ya para recibir tu almuerzo. Te sirven una comida que a ti te gusta, que te encanta, está calientito, recién salido de la olla. ¿Qué información va a recoger las neuronas sensoriales? De hambre. El olor, claro. El olor, eso es lo primero. Cuando sale el olorcito de esa comida agradable, el olor. Respiras, qué rico. Esa información va a llegar a mi cerebro y mi cerebro va a mandar una respuesta a través de mis neuronas motoras. ¿Qué respuesta va a mandar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Comer. Babear. Claro, van a empezar a salivar. Exacto. Se te Empiezan abre a el salivar. apetito de comer. Se abre el apetito, claro, vas a empezar a de frente, sin pensarlo, cuando menos te des cuenta, ya estás ya terminando ya el plato y tu mano tuvo vida propia y ya empezó ya bomba y bomba, bomba y bomba, ¿no? Para adentro, ¿no? Esto. Entonces, así funcionan nuestras neuronas. Muy bien. Listo. Un proceso que es muy importante. Un proceso muy importante dentro de lo que viene a ser la interrelación o la conexión entre nuestras neuronas, viene a ser la sinapsis. La sinapsis, como ustedes pueden apreciar aquí, viene a ser la unión entre estas dos neuronas. Este viene a ser el pie de una neurona y en la siguiente viene a ser la dendrita. Ay, me pasa. Y esta viene a ser la dendrita, ¿no? Fíjense bien, no se tocan, no se tocan. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué se unen? Porque el espacio que los separa es nanométrico, o sea, casi ni se divisa, casi no se ve. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Van a intercambiar información. Eso viene a ser la sinapsis, la unión entre dos neuronas en donde intercambian información. Y no solamente intercambian el impulso nervioso, también intercambian sustancias químicas. Ahí ya vamos entrando, porque ustedes pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con lo que es psiquiatría o con lo que es psicología de una persona o la mente? Porque justo a veces una persona cuando tiene algún problema psiquiátrico, desde esta parte biológica está fallando. O sea, no tiene una buena sinapsis, no hay una buena unión, no hay un buen intercambio. Es como dos niños. Imagínense que exista un problema a nivel sináptico. Es como dos niños egocéntricos. Un niño tiene un juguete y le tiene que prestar a su hermanito, pero su hermanito también es egocéntrico. Y va a decir, mío, mío, no, se los van a quitar, van a pelear y al final no se los van a intercambiar. Imagínense qué pasa, hay una falla ahí, ¿no? Hay un corte en lo que es la interrupción, perdón, en la comunicación. Es igual aquí. Si no existe una buena sinapsis, entonces no va a pasar el impulso nervioso y tampoco va a intercambiar las sustancias químicas. ¿Ya? Muy bien. Listo. La sinapsis tiene dos fases. Una fase que viene a ser la fase eléctrica. La fase eléctrica está de aquí, ¿ya? La fase eléctrica, ¿a qué se refiere? La fase eléctrica viene a ser cuando pasa el impulso nervioso dentro de la neurona. Miren, ¿ah? El impulso nervioso pasa de un lado a otro, del interior de la neurona hacia el exterior de la neurona. Y ustedes dirán, ¿por qué eléctrica? O sea que produce electricidad. A ver, vamos a explicar un poquito para que quede claro por qué se le dice conducción eléctrica. El cerebro, o en las neuronas, perdón, existe
una conducción eléctrica, hay impulso eléctrico, igualito que en el corazón también tiene un impulso eléctrico. ¿Pero por qué? A ver, voy a detener, quiero que se me entienda, es que como es GIF, no se detiene. Fíjense en esta figura, en esta primera figurita, ¿no? En esta figura, ay Dios, en esta figura de aquí, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver, ahí hay dos electrolitos, una que viene a ser de Na y la otra es K, pero ese viene a ser el símbolo químico de Na. ¿Símbolo químico de qué es? De la nutria. Del natrium, claro. Natrium. ¿Qué es el natrium? Ese es un nombre completo, pero ¿qué cosa viene a ser? Sodio. Sodio. El Na, disculpe, viene a ser sodio. ¿Y K? ¿Qué cosa es? Exacto, el famoso calium, o sea, potasio. Listo. ¿Qué sucede con estos dos elementos? Estos dos elementos los tenemos en nuestro cuerpo, pero estos elementos tienen una carga eléctrica, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Ya? Ojo, y ahí, a partir de estos elementos que tienen sus electrones, tienen su carga eléctrica, a partir de ahí se produce el impulso eléctrico, tanto en las neuronas como en el corazón. ¿Ya? Listo. Entonces, en eso consta la fase eléctrica. Y estos elementos tienen que estar equilibrados. Ojo, nosotros tenemos, ustedes no han escuchado que, por ejemplo, cuando nos deshidratamos, cuando perdemos líquidos, de repente nos dicen, tenemos un... Electrolitos. Exacto. Una deshidratación hidroelectrolítica. Hidro, que viene de Agua. agua, y electrolítica por estos elementos. Sodio, potasio, magnesio, ¿no? Esos vienen a ser los electrolitos que forman nuestro cuerpo. Y si faltan estos electrolitos, afectan al funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro corazón, ¿ya? Entonces es importante. Ahí nace el impulso nervioso. Muy bien. Entonces, esa es la fase eléctrica, porque se pasa el impulso eléctrico. Y la fase química, ¿en qué consta? En el intercambio de sustancias químicas. ¿Cómo se llaman estas sustancias químicas? Aquí dice, neurotransmisores. Hija, anda, lávate la cara, estás cansada. ¿Trabajas de noche o trabajas todo el día? Anda, lávate la carita, hija. Sí, yo te entiendo, a veces a uno le vence el sueño, ¿no? Y más aún si está fresquito, todavía más. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense, este viene a ser el pie, fíjense, esta parte de aquí, esta de aquí viene a ser una neurona y esta es la siguiente neurona. Miren, esta neurona va a empezar a liberar esas sustancias y las liberó y recibió la otra neurona, ¿es cierto? Es como que tú le pongas una llave a una cerradura. Tú vas a otra casa con tu llave, ¿vas a poder abrirla? No. Sí. Oh, que sí, Tello, por favor, qué cosa. Cuidado. Entonces, es igual en el caso de estas sustancias químicas. Cada glándula va a eliminar sustancias para un receptor. La glándula viene a ser la llave y el receptor viene a ser la cerradura. Y por ejemplo, ella está en su fase divertida, diciendo, ¡uy! Dando vuelta en la silla. Ya ves, ya se desconectó. Ya se desconectó, ya. Ya se desconectó y llega.
No, pero está bien, pues, ¿ya ven? Entonces, miren, dense cuenta, lo que yo quiero, y sinceramente, es uno de los cursos que a mí me encanta. Y se habrán podido dar cuenta que a mí me encanta enseñar. Y siempre hago bromas porque, ¿de qué me sirve de que ustedes estén todos serios ahí, con su cara larga, ¿no? Yo me aburro, ustedes se aburren. En cambio, se ríen, ya es un poco más divertido, ¿no? Igualito para sus compañeros que están escuchando. Entonces, es así, ¿no? Es parte también un poco como de terapia. Por algo llevamos, pues, lo que es salud mental, ¿no? Si no, de aquí vamos a salir locos todos. Listo, entonces, dense cuenta que esta es la fase química. Entonces, en la sinapsis se producen estos dos procesos, impulso nervioso y lo que son sustancias químicas, ¿ya? Muy bien. Ahí, ¿alguien tiene alguna duda? De repente, a alguien no le ha quedado claro esa parte, sino para volverlo a repetir. Listo, muy bien, entonces seguimos. Ahora vamos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores vienen a ser pues las sustancias químicas que acabamos de mencionar, ¿no? Son estas sustancias que se encargan de diversas funciones y ahorita se van a dar cuenta. Miren, por ejemplo, aquí está, este es como decir, una representación de la unión. Este viene a ser la sinapsis, ¿no? Entre dos neuronas. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando el impulso nervioso y aparte también estas sustancias químicas, ¿no? De una a otra. Listo. Ahora, vamos a ver cuáles vienen a ser los neurotransmisores. Existen una gran cantidad de neurotransmisores y que seguramente ustedes deben haber escuchado, porque algunas son bastante conocidas. Por ejemplo, un neurotransmisor que es el encargado de nuestra felicidad, de sentirnos enamorados. A ver, eso sí se la saben, seguro. Las endorfinas. Aparte, hay una que es más importante, aparte de las endorfinas. Las endorfinas, más que todo, se encargan de disminuir el dolor. No que me rompan el corazón, por si acaso, sino que el dolor físico, ¿no? No el dolor espiritual. Exacto, la dopamina. Me dopa, ¿no es cierto? La dopamina me dopa. Veo al primer individuo, lo veo lindo, hermoso, así el resto lo mire como sea. Yo me enamoro. Empieza el proceso de enamoramiento. Lo amo, ¿no? El amor es producto de la dopamina. A los 3 meses ya empieza a cambiar su figura. Oye, no lo había visto bien, creo que lo había visto de noche, ¿no? Ya la dopamina va bajando, ya a los 3 meses. ya cambia, ya, ¿no? Listo. Entonces, ya ven, sí conocen ese neurotransmisor, la dopamina, ¿no? Y así existen otras más que nosotros vamos a ir mencionando. Una de ellas viene a ser la acetilcolina. Un neurotransmisor viene a ser la acetilcolina. ¿La acetilcolina de qué se encarga? Se encarga de nuestra memoria. A ver, vamos a probar qué tanto se acuerdan. La memoria es importante, ambos. Miren, algo básico. A ver, díganme. ¿Cuándo fue la fecha exacta de la proclamación de nuestra independencia? El 28 de julio. 3 años más. Ajá. 28 de julio de 1821. Exacto, 1821. Memoria, muy bien acetilcolina, pero acetilcolina Tello, porque según él se independizó en 1824. Ya, se pasó 3 años ya. Él recién se enteró en 1824 que ya se había independizado el
Pero él con una seguridad lo dijo. Me encantó. Está muy bien, hijo. Entonces eso quiere decir que tiene total seguridad, no importa. Ya. Otra pregunta, que es memoria porque eso lo hemos estudiado en el colegio. Cultura pre-incaica que se encargaba de las trepanaciones craneales. Tiahuanaco. No, Tiahuanaco no es. Ay, no, sí, lo sé. ¿Cómo se Trepana- llama? Paracas, la Paracas. cultura Paracas. Ya ven. Sí, Entonces, la eso iba a acetilcolina se encarga de nuestra memoria. Ahora, ¿qué significa si de repente yo no me acuerdo de algo? Yo dejé mi lapicero aquí y después me voy, pero si yo lo dejé aquí. ¿Quién fue el malamaña? ¿Quién fue la mano ligera que se llevó mi lapicero? ¿No? A veces decimos y acusamos al resto. Ojo, eso no significa que la acetilcolina esté fallando. La memoria no puede ser de repente, ¿cómo les podría decir? No puede ser saturada, o sea, no nos podemos acordar todo. Eso sí, hay cosas, nuestra mente, nuestro cerebro va a guardar lo más importante y va a tratar de bloquear o de olvidar lo que nos ha ocasionado daño, que ya saben, tienen que olvidarlo, ¿ya? Bloquear de tu memoria para evitar que ese cerebro se sature, se llene, ¿no? De tantas cosas. El olvido es importante, o sea, no significa que olvidar sea malo, no. Es igual que una memoria en una computadora. Tú lo llenas de información, le colocas más información y va a llegar un momento en que esa memoria, tú quieres guardar algo más, ya no, memoria llena. ¿Qué tienes que hacer? Ya, voy a ver la lista de todos las carpetas, los documentos. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Lo que no sirve, lo que para ti de repente no sirve, lo vas a descartar. Algo así viene a ser el olvido, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso no significa que la acetilcolina esté fallando. Ahorita vamos a ver en qué casos falla la acetilcolina, ¿no? Pero eso sí, de cajón, la acetilcolina es importante para nuestra memoria, ¿no? Para recordar, para tener recuerdos. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, cuando... A ver, otra pregunta. ¿A partir de qué edad tenemos memoria? ¿A partir de qué edad formamos nuestros recuerdos? No, pero tú podrías acordarte, por ejemplo, hija, si te chupaste el dedo en el vientre de tu mamá. No, yo me refiero, recuerdos, o sea, lo que tú te puedes acordar ahorita de tu infancia. ¿A partir de qué edad? A partir de los 5 años. Un aproximado porque hay una variación, claro. O sea, no es algo estándar, ¿no? Como decir, sí, cuando vamos por una talla de pantalón, ese decimos, pero hay ese chico, hay ese grande, ¿no? Así, puede variar, ¿no? Entonces, igualito, un aproximado, ¿no? Hay personas que recuerdan desde los 5 años, hay personas que recuerdan a los 7 años, así, puede variar, ¿no? Pero que tú te acuerdes lo que has vivido cuando tenías un añito, a menos que te haya marcado así, algo traumático, algo muy relevante, puede ser que tengas, ¿cómo se dice? Un flashback, como se dice en inglés, ¿no? Ahora busquen qué es flashback. O sea, como decir un rayo de recuerdo así, ¿no? Algo por ahí, de repente, por ejemplo, miren, en mi caso, cuando entré a inicial, a los 3 años, yo tenía una profesora que no recuerdo cómo era su cara, qué es lo que me enseñó específicamente a esa edad. Ojo, yo no tengo más recuerdos, pero tengo un flashback de su perfume. Yo siento ese olor y me acuerdo de mi profesor. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Ahora no me vengan a decir, recuerdo el olor de mi enamorado. Cuidado, ya sabes.
Ve, mira, Sánchez le dijo ahí a Tello. Bueno, entonces, nuestra memoria va recordando ciertas cosas, pero ojo, nosotros vamos formando más o vamos afianzando más nuestros recuerdos a partir de la segunda infancia, 5, 7 años, así. Cuando a los 7 años ya nosotros tenemos uso de razón, sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Y ahí más aún todavía afianzamos nuestros recuerdos. Muy bien. También la acetilcolina es la encargada de nuestra concentración, de que nos concentremos. Hay personas que no saben concentrarse, especialmente las personas que sufren del trastorno del déficit de la atención. Miren, ¿cómo es el trastorno del déficit de la atención? Estoy concentrado en lo que estoy leyendo. Sí, mira, la acetilcolina. ¡Uy, pero qué bonito, Homero! Ahí está. Está pensando. Me distraigo. Se me va muy rápido, ¿no? O sea, no puedo o no logro concentrarme en una sola cosa. Es como si recibiera miles de estímulos al mismo tiempo y eso es lo que me hace desconcentrar, ¿no? Entonces la acetilcolina es importante para la concentración y permite también la contracción muscular, ¿ya? Disminuye o desaparece cuando la persona sufre de Alzheimer o Alzheimer, como le decimos, o sea, pérdida de la memoria de manera gradual, de manera paulatina. Entonces, ahí, cuando la persona empieza a sufrir de Alzheimer, la acetilcolina lamentablemente empieza a disminuir. Recuerden que es la encargada de nuestra memoria. Pero no podemos, por ejemplo, olvidar cosas como tú sabes, ahorita sales a la calle y sabes cómo regresar a tu casa. Pero en el Alzheimer no sabes cómo retornar, te olvidas completamente, ¿no? Entonces ahí la acetilcolina está fallando, está disminuyendo, ¿no? Y también desaparece cuando hay miastenia. ¿Qué significa miastenia? Viene a ser debilidad muscular. Cuando hay debilidad muscular significa que la acetilcolina ha disminuido, ¿ya? Ha disminuido. ¿Qué alimentos? Ahí les he puesto también para que puedan, es como una forma de recomendación, ¿no? ¿Qué alimentos pueden ayudar a mantener equilibrada la acetilcolina? Por ejemplo, la soya. Pero ojo, la soya tiene que ser consumida con precaución. Ustedes saben que todo alimento, todo producto, siempre consumido en exceso hace daño, ¿no? Entonces, la soya hay que consumirla, es muy buena, eso sí, la soya. El huevo, pero la forma como lo consumimos es, si tú comes fritura, obviamente no vas a favorecer definitivamente a la acetilcolina, ¿no? Si es así, nadando en aceite, peor todavía, lo absorbe, ¿no? Entonces, huevo cocido. ¿Cuál es el mejor? En vez de huevo de gallina, es mejor el huevo de... No. Codorniz. Exacto, ahí está su compañera, ya lo ha dicho, codorniz. Sí, esos chiquititos, sí. Es mucho más sano que el huevo de gallina. Ahora me dicen el huevo de gallo, me dicen. El huevo de codorniz es mucho más nutritivo y tiene mayor cantidad de acetilcolina. El tomate, obviamente que el tomate en su versión natural, o sea, en ensaladas, crudo, ¿no? Pero precaución que el tomate viene a ser uno de los alimentos que más contaminado está, con productos químicos, ¿no? Qué contradictorio. Tiene bastante, o nos ayuda a producir acetilcolina, pero lamentablemente está contaminado por los productos que le echan para evitar, pues, que se pierdan las cosechas, ¿no? La coliflor, no, eso es muy bueno. Coliflor es muy bueno. Coliflor, aparte de beneficiar a tu memoria, también tiene proteínas vegetales. Sí, tiene bastante proteína vegetal, ¿no? La coliflor, es muy buena. La coliflor, ¿cómo la vas a consumir? Consúmela en ensaladas, cuando cocinas, es igual que el brócoli.
Claro, cuando lo cocinas como el brócoli, así, de pasadita nada más. No vas a esperar, igual el brócoli, no vas a esperar a que esté amarillo, que haya perdido todas sus propiedades nutritivas en lo que lo has servido, ¿no? Amarillo lo sacan. No, un hervor y punto, se acabó, como para que pueda ser comestible, ¿no? Tampoco van a sacarlo, van a colocarlo como si fuera té filtrante, lo ponen y lo sacan, lo ponen y lo sacan, y el tallo está todo duro y vas a estar como conejo ahí masticando, ¿no? No, entonces, por si acaso, la coliflor es muy buena. Lo que es la avena, no el cuáquer es la marca, avena, 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 avena. Si ustedes, por ejemplo, toman avena en la mañana, de preferencia que sea con manzana, ¿ya? Con manzana. Ya, con leche es bueno, pero preferible con manzana. Mejora, es más nutritivo, mejora el sistema nervioso más. Eso de que dicen, la manzana es para locos, es cierto. Beneficia tu sistema neurológico, ¿no? Entonces, la avena. Puedes tomar refresco de avena, puedes hacer galletas de avena, ya, la variedad que tú gustes, pero al fin y al cabo, avena. Plátano, en todas sus versiones. El plátano es muy bueno. Ojo, el plátano, se ha considerado que el plátano de la isla inclusive tiene propiedades curativas contra lo que es la bronquitis y el asma. ¿Ya? Es la primera fruta que se le da al niño cuando recién empieza a comer el plátano de la isla, porque tiene más propiedades nutritivas, ¿no? Pero sin desmerecer al manzanito, sin desmerecer, por ejemplo, a lo que es el plátano de seda, pero el plátano de seda tiene mucho azúcar, ¿no? Es muy dulce. Tampoco sin desmerecer al bellaco, ¿no? Así se llama, por si acaso. El maní, uff, eso sí. Maní, pero puede ser hervido o puede ser tostado natural. Ahora no me van a decir, se van a ir a comprar un paquetito de maní tostado. No, esos ya empaquetados no son buenos porque esos ya vienen comprados. Que tú ya le estás ahí y que lo comas, ¿no? Lo consumas. Son muy buenos produciendo la naranja. Igual para todos ustedes. Profesora, Sí, dime, y, y en general todos los frutos secos está bien, ¿no? sí, 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 sí. Almendras, lo que son las nueces, el maní, la pecana, todo eso es beneficioso, ¿sí? Las pasas. Las pasas, los guindones, claro, todo frutos. Castaña, Miss. También, todo lo que es fruto seco es válido. Nos vemos, chicos, entonces ya continuamos el día viernes, ¿ya? Cuídense. Ya, profesora, gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, igualmente para ustedes, que tengan muy buenas noches. Miss, buenas noches. Mi asistencia, Nos vemos. Miss. Miss. Sí, Fernández, Buenas sí. Sí, no te preocupes. Mis buenas noches. Sí, dime, Cusilaime.
Chao chicos, nos vemos. Bien, buenas noches, Miss. Nos vemos, nos vemos.